Cordial saludo para toda la población y la comunidad sanpedreña. El día de hoy nos encontramos conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, para lo cual decidimos invitar a varias entidades que tienen de una u otra forma incidencia en el tema. La idea es que cada una de las entidades nos hablen desde qué se hace, desde el quehacer en cada una de las oficinas, y de esta manera brindarle la información a toda la población para ampliar más sobre la situación. El día de hoy contamos con la presencia del subintendente Óscar Gutiérrez Cardona de la Policía Nacional, a la doctora Mayerlin Rojas Restrepo, comisaria de familia del municipio, a la doctora Gloria Estela Gómez Gómez, fiscal local de San Pedro, y al auxiliar jurídico Tomás García Álvarez, adscrito a la personería del municipio. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Quisiera empezar indagando con ustedes, o de pronto con la comisaria, ¿qué se entiende por violencia contra la mujer? Violencia contra la mujer son todos aquellos actos, inclusive no solo actos, porque pueden ser omisiones también, que se realizan y van en detrimento de la mujer, ya sea desde su dignidad humana, de su estado económico, de su salud mental, en todos los niveles. Todo acto constitutivo que lleve a detrimento de la mujer es un acto de violencia contra la mujer. Ahora, entre esos actos de violencia está la violencia intrafamiliar, que debe ser separada porque la violencia intrafamiliar aplica tanto para hombres como mujeres, sin desconocer que la violencia intrafamiliar sale a la luz pública específicamente, es precisamente por todos los daños causados en la violencia a la mujer. Perfecto, muchas gracias. Doctora, cuando una mujer es víctima de violencia intrafamiliar y quiere presentar una denuncia, ¿ante qué autoridades lo puede realizar? Bueno, en la generalidad somos dos las autoridades competentes, me atrevería a decir que tres. Si estamos hablando de violencia intrafamiliar, vamos a comisaría de familia, y es en la comisaría de familia donde se lleva el procedimiento administrativo por este delito. Si estamos hablando de otros delitos frente a la mujer en los ámbitos que no son familiares y que estas no son menores de edad, deben acudir a inspección de policía, y ya desde el ámbito penal sería con la Fiscalía General de la Nación, con sus fiscales delegadas. Perfecto. Mucho se ha hablado de una ruta a nivel municipal, pero ¿qué es una ruta en sí? Una ruta es el camino que se debe llevar en caso de que exista la violencia como tal. En San Pedro de los Milagros desde el año pasado tenemos ruta de atención en violencia sexual y en violencia intrafamiliar. La ruta está clara, está totalmente dada. Frente a la violencia sexual se le pide siempre a las víctimas que se fijen mucho, no tanto a la víctima, porque la víctima en ese momento está en un estado crítico, tanto emocional como físico, pero a sus familiares o a sus amigos, que son quienes la van a acompañar, que se fijen realmente en qué estado está. Entonces, si realmente está muy vulnerada, muy violentada, el lugar correcto a correr con la víctima es el hospital, urgencias, y ya desde urgencias se activa la ruta como tal, que es llamarnos a nosotros los comisarios de familia para que atendamos a esa persona desde la parte administrativa. Se hace todo el procedimiento administrativo y se pasa al área penal para que sea la fiscal delegada quien asuma ya todo el procedimiento penal. Perfecto. Tomás, tengo una pregunta. ¿Qué tipos de violencia en contra de la mujer existen o podemos encontrar? Bueno, entre las formas más comunes de violencia están la económica, laboral, institucional, psicológica, física, sexual. Hay que resaltar que de las enumeradas acá, ninguna tiene un ámbito de prevalencia mayor que la otra. Todas deben ser tratadas con una igual importancia. Perfecto, muy bien. ¿Existe
de pronto, comisaria, ¿existe algún tipo de protección o algún tipo de protocolo que se implemente con las víctimas que han sido, valga la redundancia, víctimas o violentadas, que sean mujeres? Claro que sí. Es la ley 1257 quien por primera vez da medidas de protección en violencia contra la mujer, porque las medidas de protección de violencia intrafamiliar ya existían, pero frente a la mujer como tal es la ley 1257 de 2008 y el artículo inicia diciendo que se puede retirar al agresor inmediatamente la persona pone la denuncia. Y es de aclarar esto porque en San Pedro no han entendido que no tenemos que esperar un proceso como sería el penal ante juez para hacer esta diligencia. Con el solo hecho de que exista denuncia, cualquier comisario, comisaria de familia, viendo que la víctima se encuentra en una vulneración alta, puede determinar sacar al violentador de la vivienda. Fuera de eso, hay muchas más porque es del literal A al literal G. Inclusive el literal G dice, y las demás que el comisario o comisaria considere necesarias para evitar la violencia. Perfecto. Comisaria, la ley 257 maneja varios artículos fundamentales y principales en el tema de violencia contra la mujer, ¿cierto? Especialmente el 18, que es el que brinda todas las medidas de protección, y el 19, que nos habla sobre las medidas de atención. Dentro de las medidas de atención encontramos casas de refugio, ¿sí? ¿Qué son las casas de refugio y qué otras medidas de atención podemos encontrar en este artículo de la ley? Ok. Las casas de refugio son aquellos lugares que se creó mediante la ley y que debieron ser creadas realmente, valga la redundancia también, por las EPS. Cuando una víctima de violencia necesita realmente apoyo y no tiene dónde ir, no tiene redes de apoyo familiares ni de amigos, no tiene capacidad económica, es de otro municipio lejano y no tiene cómo salir, las EPS están en la obligación de brindarle a estas mujeres víctimas de violencia con sus hijos esas casas de refugio. Las casas de refugio las solicita mediante la medida de protección la comisaria de familia y deben responder en el término de la distancia a las EPS para brindarlas. Efectivamente en Medellín hay varias casas de refugio para mujeres víctimas de violencia. Okay. Se podría decir entonces que en el municipio cualquier mujer que haya sido víctima de violencia también podría tener acceso a ese tipo de medidas de atención. Totalmente. La única regla es que tenga EPS. Claro que sí. Ok, perfecto. La pregunta yo creo que es para todos. ¿Cómo se maneja el proceso de violencia contra la mujer desde cada dependencia? Desde la policía que se hace, desde la comisaría que se hace, desde la fiscalía que se hace y cómo también apoya personería dentro de este proceso. Bueno, por parte de la policía son 3 puntos que se llevan a cabo. Primer punto, se radica la medida de protección. Segundo punto, se les da a conocer a las víctimas de violencia unas medidas de autoprotección y se les da a conocer también el número de la estación y el cuadrante. Como tercer punto, se les hace un seguimiento por parte de la policía a todas las víctimas de violencia. Perfecto. Desde la comisaría, ¿qué se realiza? ¿Cómo se da ahora? Una vez llega la víctima de violencia, se le recibe la denuncia inicial, se abre autoapertura por violencia. En esa autoapertura se culmina trabajo social para que les hagan el seguimiento real a estas víctimas para que no sean más vulneradas. Se culmina psicología para que haga la primer valoración de esa persona. En eso debo aclarar que las comisarías de familia no contamos con la capacidad de atención constante. Solamente se hace la valoración inicial y si la psicóloga de comisaría considera que esta persona necesita más terapia, se culmina igualmente a la EPS para que sean atendidas, donde tienen 10 sesiones al año cada víctima, entonces desde ahí lo pueden atender.
Fuera de ello, se envía la denuncia a Fiscalía, se envía la medida de protección. Cuando se da medida de protección, no a todas las víctimas se les da medida de protección. Cuando existe esta, se envía al comando para que hagan el procedimiento que acaba de decir el compañero, y efectivamente ya se toma en un plazo de 5 días hacer las audiencias. ¿Qué audiencias se hacen? La primera que se hace es de descargos, la segunda es a culminación a paz y respeto mutuo entre las partes. Esto no quiere decir que la violencia intrafamiliar sea conciliable. La violencia intrafamiliar no es conciliable. Lo que se le pide a las partes es, de hoy en adelante, eviten la violencia, compórtense, hagan un pacto de no agresión, pero recuerden que aquí hay una violencia que va a Fiscalía y es la fiscal quien al final va a resolver si existe mérito o no para individualizar. Después de esa audiencia de culminación a paz y respeto mutuo entre las partes, si las partes tienen una sociedad patrimonial de hecho configurada o sociedad conyugal y desean hacer la separación y dar por terminada su vida en común, también se les hace esa tercera audiencia. Y la última audiencia, si las partes tienen hijos en común, se les hace la audiencia por regulación de alimentos, custodia y visitas. Desde la Fiscalía, ¿cómo se interviene o cómo se atiende a las víctimas o el proceso como tal, doctora Gloria? Desde la Fiscalía ya sería la judicialización de la persona que es presuntamente indiciada en la conducta punible de violencia intrafamiliar, y tenemos que entender la violencia intrafamiliar desde ese artículo segundo de la Ley 1257 de 2008, que dice que la violencia intrafamiliar no solo es la violencia física, sino toda acción u omisión que cause daño, sufrimiento o afectación a la mujer o al núcleo familiar, si la violencia se presenta en este núcleo familiar. Cuando la víctima formula la denuncia directamente en la Fiscalía, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es la encuesta de valoración del riesgo feminicida. Esto nos da una pauta para tomar decisiones más efectivas y más eficaces a fin de evitar que se produzca precisamente esos males mayores que sería el feminicidio. También se adelanta el proceso cuando se ha presentado la denuncia en la Comisaría de Familia como primera medida, que es la primera autoridad que está llamada a prestar esa colaboración a las víctimas de violencia intrafamiliar, haciendo el proceso administrativo que culmina con una medida de protección provisional que luego de hacer este trámite entonces se pasa a la Fiscalía. Allí se inicia el proceso con la encuesta del riesgo feminicida. Luego se elabora el programa metodológico que se envían las órdenes a la Policía Judicial, en este caso la SIJIN de San Pedro de los Milagros, que son los investigadores que apoyan a la Fiscalía Local en estos trámites. Cuando tenemos ya todos los elementos materiales de prueba plenamente identificado al presunto agresor, el reconocimiento médico legal, la valoración psicológica, el testimonio de las personas que han sido testigos de esas acciones u omisiones por el cual se ha presentado la violencia intrafamiliar, entonces anteriormente se procedía a solicitar ante el juez de control de garantías la formulación de imputación. Ahorita con la entrada en vigencia de la ley 1959 del 20 de junio de 2019, que modificó el artículo 229 de la ley 599 de 2012 del Código Penal, e imprimió el trámite de procedimiento abreviado y acusador privado también para este delito de violencia intrafamiliar, establecido en la ley 1826 de 2017, porque antes el delito de violencia intrafamiliar era uno de los que se tramitaba por el procedimiento ordinario. A partir del 20 de junio de este año se empezó a tramitar por el procedimiento especial abreviado, a que hace referencia a la ley 1826. Con eso es un trámite más rápido, y por ello se puede prestar una tutela judicial efectiva a las víctimas de una manera más eficaz, precisamente para evitar que surjan males mayores, de pronto un feminicidio, y es lo que tratamos de evitar.
En ese evento, ahorita con el procedimiento abreviado y acusador privado, se cita al presunto indiciado y a la víctima con el defensor, a la víctima con la apoderada de víctimas. Estos dos profesionales son designados por la Defensoría Pública para el indiciado y para la víctima, y más aún cuando son víctimas menores, los asiste la Defensoría Pública, se corre el traslado del escrito de acusación, ya con todos los elementos materiales de prueba para llevar a juicio. En 2 meses se cita para una audiencia concentrada, acusación y preparatoria, y sería una tercera audiencia para llevar a cabo el juicio. Hemos tenido varios inconvenientes en el trámite de los procesos por violencia intrafamiliar porque hay retractación por parte de las víctimas. Como en estos delitos está involucrado los sentimientos, porque generalmente es de personas que tienen una convivencia o que son esposos, entonces no quieren, ya sea por la afectación económica o por la afectación sentimental, no quieren ver a esta persona que esté en la cárcel, porque es un delito tan grave que tiene aparejada una medida de aseguramiento de detención preventiva. Esa medida de aseguramiento de detención preventiva se solicita en el momento en que se corre traslado del escrito de acusación, ahorita con el procedimiento abreviado y acusador privado. Antes, con el procedimiento ordinario, se solicitaba al momento de la formulación de imputación la medida de aseguramiento. Hay casos en los cuales el juez, en función de control de garantías, no impone una medida de aseguramiento por alguna de las razones que estime pertinentes, y por esa razón entonces la Fiscalía solicita que en el evento de que no se imponga una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, de las que establece el artículo 307 de la Ley 906 de 2004, o una medida de aseguramiento en su lugar de residencia, pero diferente precisamente a la residencia que compartía con la víctima, porque estamos tratando de evitar que ocurran males mayores en esa situación. O a veces el juez impone una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. ¿Qué sucede en estos casos? La Fiscalía solicita para complementar esa medida de aseguramiento no privativa de la libertad, porque aún la persona tiene libre locomoción y puede ir a la residencia o al lugar donde se encuentre la víctima, imponerle medidas de protección. Estas medidas de protección están establecidas también en la Ley 1257 de 2008, precisamente en el artículo 17, que modificó el artículo 5 de la Ley 294 de 1996. Esas medidas de protección inicialmente las puede solicitar la comisaria de familia, pero también puede hacerlo la Fiscalía, y precisamente la Fiscalía lo hace con miras a proteger a esas víctimas de violencia intrafamiliar, no solamente cuando se trata de mujeres, sino cuando se trata de niños que son afectados también por las agresiones por parte del padre o de la madre, porque también ha ocurrido esa situación. Son múltiples las situaciones que se han presentado en el proceso penal, porque hay retractación de las víctimas, porque, como decía antes, como están involucrados sentimientos y necesidad, de pronto hay núcleo familiar que tienen 4 o 5 hijos menores de edad, entonces la madre no tiene forma de conseguir un trabajo porque no tiene la educación suficiente para conseguir un buen trabajo, y si la tiene, no tiene forma de conseguir quien le cuide a los niños, entonces por esa razón prefieren seguirse aguantando al esposo o al compañero permanente con las agresiones o los gritos en la casa, con tal de que lleve el sustento para sus hijos. También pienso yo que a veces existe la retractación porque de pronto hay un sentimiento de culpa en estas víctimas de violencia intrafamiliar, es decir, la familia del esposo o del compañero permanente tratan de culparla porque él está en la cárcel o porque está restringida su libertad, y entonces van a la Fiscalía con el ánimo de retirar la denuncia.
Como bien le dijo la comisaria de familia, estos delitos de violencia intrafamiliar, como el delito de inasistencia alimentaria, no son querellables. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1542 del 5 de julio de 2012, se eliminó el carácter de querellable de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, y por esa razón la Fiscalía no puede proceder al archivo de un proceso por desistimiento o porque la víctima diga que ya no quiere continuar con el trámite del proceso. Estaríamos prevaricando, porque al no ser querellable no es posible archivarlo por desistimiento. Tiene que continuarse el trámite del proceso. Siempre se ha dicho que este proceso se lleva hasta el juicio, así se declare por duda, porque generalmente es por duda, que se absuelva a la persona que ha sido procesada, precisamente porque las víctimas se abstienen de asistir a la audiencia de juicio oral, porque también están cobijadas con el artículo 33 de la Constitución, que las exonera del deber de declarar, y ellas se acogen a ese beneficio que tienen de no declarar en contra de sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. En ese caso están el esposo o los hijos, cuando la violencia es de los hijos contra los padres o de los padres contra los hijos, están inmersos en ese artículo 33 de la Constitución, que los exonera del deber de declarar y se pueden acoger a esa figura jurídica, y por esa razón entonces no culmina el caso con una sentencia condenatoria, lo que ameritaría imponer una sanción de 6 a 12 años, porque generalmente se comunica el delito de violencia intrafamiliar agravado, el artículo 229, inciso segundo, porque estamos frente a una mujer, a un menor, o personas que son mayores de 65 años, o personas que están en estado de indefensión, de incapacidad, o alguna situación de esas que hace que el delito sea agravado. Entonces son esos inconvenientes que hemos tenido con esa situación. Yo le solicitaría a las mujeres que son víctimas de violencia empoderarse en ese derecho que tienen a que se erradique la violencia contra las mujeres. Ellas se forman o juegan un papel muy importante en luchar con la Fiscalía y con todas las autoridades que le prestan su colaboración para erradicar esa violencia contra las mujeres y contra los niños, pero siempre requerimos de su colaboración, porque si presentan una denuncia, dicen que no quieren continuar con el proceso, y 2 o 3 meses presentan otra, entonces ¿cómo podemos creer que la manifestación que hacen de que no quieren continuar con el proceso no sea producto de una amenaza o de una presión por parte del agresor o por parte de su familia? Es la colaboración que le pide uno a las víctimas de violencia intrafamiliar, porque la mayoría de las veces ven en la Fiscalía un enemigo, porque cumple con su función que establece el artículo 250 de la Constitución, de iniciar el proceso penal y esa pretensión punitiva de la Fiscalía presentando el caso ante el juez. Se necesita de la colaboración de las víctimas, y si las víctimas no colaboran, pues la función de nosotros sería infructuosa. Esa es la colaboración que le pedimos a las víctimas, que se empoderen en ese derecho que tienen a que la violencia contra la mujer sea erradicada. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es la participación de la personería también en este asunto de prevenir la violencia o atender la violencia en contra de las mujeres? Bueno, desde la personería municipal prestamos un servicio, o mejor dicho, una función de colaboración armónica con los diferentes organismos del municipio, en el cual velamos por la efectiva protección y garantía de los derechos de las víctimas para este caso. De igual manera, en todas las actuaciones que se presentan, estamos velando porque éstas sean acorde a derecho. En caso tal de que se presente una víctima, una presunta víctima para este caso, nuestro deber es guiarla y
guiarla y acompañarla a las diferentes instituciones y entidades donde le pueden brindar de una manera directa este acompañamiento y protección. Perfecto. Esta pregunta yo creo que va para todos y es si yo soy víctima, o bueno, si una mujer es víctima de violencia, ¿puede acudir a todas las instancias para denunciar? ¿O quién me puede recibir la denuncia en contra de este delito? Doctora Mayerlin. Hay que diferenciar. La Comisaría de Familia recibe las denuncias de violencia contra la mujer siempre y cuando se den en el ámbito familiar. En el ámbito laboral, social, de convivencia ciudadana, la encargada de la inspección de policía, exceptuando los menores de 18 años, que efectivamente también corresponde a la Comisaría de Familia. El comando siempre está dispuesto a recibir las denuncias en los fines de semana que no laboramos la parte administrativa y la parte penal. Y en ambos casos se puede ir a denunciar también a la SIJIN, que también están en disposición de recibir las denuncias, y en última instancia también la Fiscalía recibiría las denuncias en caso de ameritarlo. Desde la Fiscalía también se podría recibir denuncias en contra de este delito. Excepcionalmente recibimos las denuncias específicamente por violencia intrafamiliar en la Fiscalía, pero generalmente quienes son el apoyo para recibir esas denuncias son los investigadores de la SIJIN o los comandos de policía en cada municipio, porque no es dable que una persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar se desplace por decir algo, desde Belmira hasta San Pedro a formular la denuncia en la SIJIN, sabiendo que en el comando de policía hay funcionarios capacitados también para recibir esas denuncias de violencia intrafamiliar. Como primera medida, una persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar se debe dirigir a la Comisaría de Familia para que allí se haga el trámite administrativo. De allí se envía entonces a la Fiscalía para judicializar al presunto responsable, y cuando se emiten medidas de protección le tocaría entonces a la policía hacer el seguimiento para prestar una colaboración y en lo que tiene que ver con la Fiscalía, una tutela judicial efectiva a las víctimas. Perfecto. Para ir finalizando, comisaria, ¿desde cuándo se empieza a hablar de violencia en contra de la mujer y por qué? ¿Por qué se puntualiza específicamente la violencia en contra de la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer data de 3000 años antes de Cristo realmente, o sea que llevamos más de 5000 años con violencia contra nosotras, pero realmente si nos remitimos a Colombia como tal, la violencia contra, yo me atrevería a decir en el mundo, la violencia contra la mujer sale a la esfera pública cuando se termina la esfera familiar. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo clásico es los trapitos sucios se lavan en casa, y esos trapitos sucios que se lavan en casa era precisamente toda esta violencia que ejercía el hombre sobre la mujer. ¿Por qué se trata y se mira más la violencia intrafamiliar frente a la mujer que contra el hombre? Por cuestiones de salud pública, porque ya está más que dateado estadísticamente. Mientras hay 100 denuncias de violencia intrafamiliar, 97 son mujeres y 3 son hombres, y no es de ahora, es de toda una vida. Es que los hombres no denuncian porque les da pena, porque les da miedo, porque dejan su masculinidad. No, eso también se ha trabajado mucho y no podemos entrar a desconocer que efectivamente desde esa esfera familiar empieza la violencia contra la mujer. Entonces hay que empezar a hablar de la ley 1257, ya la habíamos mencionado. La ley 1257 de 2008 le da una protección grandísima a la mujer en Colombia, y es ahí donde inclusive se le solicita a los medios de comunicación, con los decretos reglamentarios de esta ley, que empiecen a hablar, a mencionar, a mostrar casos de violencia contra la mujer, y se ha hecho el boom realmente, pero eso es histórico realmente. Muchas gracias, comisaria.
Damos gracias a todos los televidentes y radioescuchas también que nos escuchan a través de la emisora La Voz de San Pedro. Queremos invitarlos también el próximo jueves 28 de noviembre a un cineforo donde se estará de una u otra forma también conmemorando el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se realizará en la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Además, también es una invitación para que en San Pedro digamos no más violencia contra la mujer y nos apoyemos de las dependencias que están en el programa el día de hoy, con el fin de, vuelvo y repito, ir erradicando la violencia en el municipio. Muchas gracias al canal San Pedro TV, a La Voz de San Pedro, al subintendente Gutiérrez, a la doctora Mayerlin, a la doctora Gloria y a Tomás Álvarez por acompañarnos. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias. Igualmente. Feliz tarde.